Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque después de meses de preparación, los jóvenes de la iglesia ven esto ya cristalizado, ven que jóvenes han llegado, y te agradecemos porque nosotros confiamos en que están los que deben de estar en tu perfecta y soberana voluntad. Gracias por este puñado de jóvenes que está aquí. Confiamos, Señor, que hoy tu palabra y a lo largo de estas sesiones tu palabra sea expuesta, y al exponer tu palabra ellos sean confrontados con tu verdad, y sea la espada de dos filos que penetre hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierna aún las intenciones del corazón, y puedan ellos ver cómo tu palabra abre hasta las profundidades para dejarnos ver que nuestro problema es mucho más profundo de lo que nos imaginamos. Confío, Dios, que estos días los jóvenes no solamente vean la profundidad de su problema, sino que vean también la belleza de tu gracia, de tu misericordia en Cristo, y que vean que sí hay dolor y sufrimiento en este mundo, pero en medio de este dolor y sufrimiento Cristo es precioso y satisfactorio, a tal punto que nos da una esperanza eterna en medio de un mundo caído. Confiamos, Señor, que tu palabra nos revele a Cristo, y no solamente nuestra condición, sino que nos muestre que hay esperanza en este mundo. Y gracias te damos por tu bendita palabra, que es suficiente para santificarnos y despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y gracias porque es tu palabra suficiente para vestirnos de nuevos pensamientos, de una nueva cosmovisión, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Era el año de 1926 en la ciudad de Los Ángeles, California. En esa ciudad se inauguraba una presa llamada San Francis. La ingeniería de esa presa estuvo a cargo de William Mulholland. La obra era una obra de las más impresionantes en los Estados Unidos, ya que su altura de esa presa era de 56 metros, su anchura era de 400 metros. Tenía la capacidad de retener
47 millones de metros cúbicos de agua. Y tú te preguntarás, ¿cuánto es eso? Bueno, 1 metro cúbico es lo que cabe en uno de esos tinacos que todo el mundo está poniendo ahorita en sus casas. 1100 metros es lo que cabe es lo que equivale a 1 metro cúbico. Así que imagínate 47 millones de esos tinacos de 1100 metros. Bueno, esa presa era capaz de retener la presión y la fuerza de 47 millones de metros cúbicos. Antes de su inauguración se comenzó el llenado. Y mientras ese proceso de llenado estaba pasando, comenzaron a notarse unas pequeñas grietas. Al observarlo, el ingeniero Mulholland concluyó que esas grietas solamente eran unos cuantos detalles de contracción del cemento. Por lo tanto, la solución era poner un parche, porque realmente no ponía en riesgo el proyecto. Y decidieron rellenar esas grietas con cemento para evitar filtraciones. Pero la mañana del 12 de marzo de 1928, 2 años después de su inauguración, se descubrió una grieta mucho mayor, pero el diagnóstico fue el mismo. No es nada de gravedad, solamente hay que tapar esas grietas con cemento para evitar una nueva filtración. Y eso fue lo que hicieron. Lamentablemente, ese mismo día, 12 de marzo de 1928, a las 11:57 de la noche, esa presa San Francisco se rompió y de manera violenta y catastrófica, millones y millones de litros de agua se precipitaron sobre 425 personas que estaban trabajando allí. La fuerza del agua fue tan brutal que una parte de esa enorme presa se desplomó con un peso de más de 10,000 toneladas y fue arrastrada por más de 3 kilómetros, destruyendo pueblos enteros que se encontraban a su paso. Mulholland, ¿por qué no consideraste el plano? ¿Por qué no evaluaste tu diseño? ¿Por qué no pusiste en duda tu interpretación de la realidad? ¿Por qué no consideraste los elementos básicos de la ingeniería y del cálculo? Habían detalles allí que te hacían ver que había un riesgo. Mulholland, ¿por qué confiaste en tu propia opinión y no en las leyes que están establecidas? ¿Por qué? Y sabes, mi querido oyente, esa es la tendencia de cada uno de los que estamos hoy aquí. Cuando nosotros vemos el error, cuando vemos el dolor, el abuso, nosotros tratamos de solucionar el problema con parches de cemento, que en realidad no solucionan el verdadero problema. Intentamos tapar las grietas de nuestra vida con porciones de pegamento humano y nos llenamos de parches que solo están engañándonos hasta que llega el colapso de nuestras vidas. Porque nuestro problema no está en esas pequeñas grietas, sino que el problema es estructural, es mucho más profundo. Está nuestro problema en que no hemos considerado el diseño de nuestro Creador. Y sabes, lamentablemente hoy el humanismo ha producido un sinfín de parches y soluciones temporales que nos distraen del verdadero problema, que simplemente prolongan el colapso. Esos parches que promueve el humanismo nos hacen creer que estamos bien, nos hacen creer que no pasará nada,
Pero sabes, solamente se tapó una grieta y vendrá el colapso. El feminismo, el machismo, son parches que nos engañan. Hoy las mujeres creen que el problema del dolor y del abuso se está solucionando porque se han levantado para exigir sus derechos, porque se promueve la igualdad, porque se está erradicando el patriarcado machista. Pero mi querida señorita, no creas que eso erradica el problema del dolor y del sufrimiento. No, eso no lo erradica. Aún no se ha solucionado porque el problema es mucho más profundo que solamente tener tus derechos. El problema es mucho más serio que exigir las mismas oportunidades. Pero jóvenes, tu problema de machismo o tu problema de indiferencia y apatía no es por el feminismo. Tú crees que si las mujeres fueran diferentes, tú en verdad fueras un verdadero hombre. Pero es allí tu problema precisamente, porque tu problema es que no has considerado el diseño de tu Creador y has puesto ese pequeño parche en tu mente, haciéndote creer que eso te exime de una responsabilidad. Y no es cierto, simplemente fluye del humanismo que te hace irresponsable cuando Dios te diseñó de una forma para que le glorifiques a través de tu diseño. Y cuando Él diseñó, Él lo hizo amorosamente. Dios diseñó al hombre y a la mujer amorosamente, tiernamente. Y la expresión que nosotros encontramos en Génesis capítulo 1 nos deja ver que Él lo hizo con sus manos. Y Salmo 139 nos dice que con sus manos ha entretejido nuestras vidas y nuestro cuerpo. Eso es una mano amorosa del Dios eterno formando al ser humano. Y lo hizo con una inteligencia sublime. Y porque Dios amorosamente te diseñó, joven, señorita, tú debes abrazar su diseño y disfrutarlo. Porque Dios amorosamente te diseñó, tú debes abrazar su diseño y disfrutarlo. Y surge la pregunta, Luis, pero en medio de esto que tú mismo estás diciendo que vivimos, en medio de un humanismo que está promoviendo el machismo o el feminismo o la indiferencia del varón o una masculinidad débil, en medio de eso, ¿cómo podemos ver el diseño de Dios como el diseño amoroso y abrazar ese diseño y disfrutarlo? Y quiero proponerte tres cosas. Tres formas en las que tú puedes abrazar el diseño de Dios y disfrutarlo. Y esto viene de Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. No haremos un estudio exhaustivo de los tres capítulos, pero quisiéramos obtener principios que nos dejan ver cómo nosotros podríamos abrazar su diseño y disfrutarlo. Número 1. Si tú quieres abrazar su diseño y disfrutarlo, debes de conocer el diseño inicial y su propósito. Conociendo el diseño inicial y su propósito. Ahora, leímos hace un momento el capítulo 1, versículos del 26 al 31. Pero quisiera hacer énfasis, por cuestión de tiempo, en el versículo 27. Y voy a leerlo y en un momento hablaremos de este verso. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No quiero dar por sentado, joven, que todos los que estamos aquí creemos que lo que acabo de leer es la palabra de Dios. Si tú no crees eso, está bien. Pero quiero decirte que si tú no crees que esto es la bendita palabra de Dios y que lo que Él dice es verdad, entonces tú crees que eres el producto de la materia y que lo que hoy existe
es porque de alguna forma, se organizó la materia y ha cambiado cualitativamente hasta el punto en que tú eres un ser capaz e intelectual, moralmente diseñado por algo que pasó. Así que si tú no crees en lo que Dios dice en su palabra, tú crees en esta postura. Si te hace más sentido esto, de que somos el producto de la materia, que se organizó de manera aleatoria y ha cambiado cualitativamente hasta hacerte a ti como lo que tú eres hoy, está bien. Pero no le encuentro sentido. Le encuentro sentido a lo que Dios dice en su palabra. Y Dios dice que Él creó al hombre. Hay un creador. Hay una mente inteligente que nosotros creemos que es Dios. Y que nuestro Dios nos ha dado su palabra para proveernos a lo largo de miles de años dirección y sabiduría para conocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Así que habiendo dicho esto, quisiera pedirte que me acompañes a ese verso que leímos hace un momento, versículo 26 y 27. Versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dios nos creó. Dios nos creó. Pudiéramos dar por sentado esa declaración, pero quisiera decirte que esta declaración inicial es la base de todo lo que decimos y todo lo que diremos durante estos 2 días. Si tú no crees que Dios te creó y creó al hombre, pondrás en tela de duda todo lo demás. Pero si tú pones esta declaración y esta premisa como el fundamento de todo lo demás, entonces tendrá sentido. Si no creemos y no abrazamos que somos criaturas y que Él es el creador, entonces estaremos poniendo en duda por qué Él tiene que determinar lo que yo voy a hacer. Pues porque es el creador, y si tú crees que Él es el creador, Él determina el diseño. Él determina el propósito de su creación. Créelo. Él es el creador. Dios nos creó. Y continúa el versículo 27 diciendo: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Dios nos creó a su imagen. Y esta expresión, Dios creó al hombre, es tan bueno entender, Dios nos creó. Pero Dios ha venido creando todo lo demás. Pero cuando crea al hombre, dice, Dios creó al hombre y pone algo diferente. Dios lo creó a su imagen. Y en este momento comienza a abrirse el telón del propósito de Dios al crear al hombre. Él crea al ser humano para que se imprima en el ser humano algo de su imagen. Porque a diferencia de cualquier criatura, el hombre sí lleva la imagen de su creador. Y te podrías preguntar, ¿qué significa eso, Luis? Pues en el mundo antiguo los reyes querían que su nombre estuviera en todo el reino. Y voy a usar esto no porque fuera el elemento que Dios usó para hacer lo que hizo, sino porque nos deja ver cómo la imagen de los reyes era algo que debería irse por todo su reino. En el mundo antiguo, entonces, los reyes querían que su imagen estuviera en todo su reino. ¿Y cómo hacían que su imagen estuviera en todo su reino? Mandaban imprimir en las monedas el rostro. Recordarás cuando el Señor Jesucristo toma una moneda y le dice, ¿quién está aquí? El César. Porque era una forma de que la imagen del rey estuviera en todo su reino. Y esto nos deja ver algo de lo que Dios hizo con el hombre y la mujer. Él los hizo a su imagen,
para que fueran los portadores de su imagen. Y eso significa esencialmente que el hombre y la mujer, hombre y mujer, no solamente hombre y mujer, llevan impreso la imagen de su Creador. Y eso no es que nosotros somos igual que Dios, pero somos los representantes de Dios, el Dios eterno que gobierna el universo, y Dios nos puso a Adán y Eva en ese huerto para que fueran sus representantes y ellos ejercieran la misma función que Dios hace en el universo, ellos lo ejercieran en el huerto del Edén. Así que Dios quería poner un corregente, un gobernante que gobernara ese pequeño huerto, y que mientras iba gobernando y su multiplicación fueran gobernando la tierra entera, para que se reflejara la gloria del eterno Dios en una criatura que llevaba su imagen. Dios nos creó, y Dios nos creó a su imagen. Pero nota la siguiente parte del versículo: varón y hembra los creó. Dios nos creó a su imagen, hombre y mujer. Creó al hombre y a la mujer para ser esos gobernantes. No solamente al hombre y a la mujer. Y esta función implicaba que este hombre y esta mujer se multiplicaran. Y esto no lo podían hacer en la singularidad. Eso lo tenían que hacer en la pluralidad de ellos dos. Adán no podía cumplir la función de llevar la imagen de Dios por todo el mundo, él solo como varón. ¿Qué necesitaba? A una mujer para reproducirse. ¿Qué necesitaba la mujer para llevar la imagen de Dios por todo el mundo? A un varón. Los hizo así porque era necesario que los dos cumplieran esa responsabilidad. Así que el hombre y la mujer son como estatuas, símbolos puestos en la creación para dar testimonio al mundo de que Dios domina sobre este lugar y que ellos son sus representantes. Ellos como portadores de su imagen y como, ¿recuerdas lo que Pedro dice en el capítulo 3, versículo 7? Como coherederos, hombre, mujer, son coherederos de la gracia. Hombres y mujeres poseen el mismo valor y dignidad. Eva no era una criatura inferior. No. Eva no era una criatura inferior, no. Pero ahora, después de ver la declaración del capítulo 1, corramos un poco más y avancemos para ver la forma en la que Dios crea al hombre y a la mujer. Ya dijimos, Dios los creó a su varón y hembra los creó. Dios nos creó a su imagen. Dios nos creó a su imagen, varón y hembra. Pero ¿cómo lo hizo? El capítulo 2 nos deja ver cómo lo hizo. En el verso 15 del capítulo 2 encontramos que Dios hizo al hombre, a Adán específicamente, y lo creó fuera del huerto. ¿Habías pensado eso? Dios creó a Adán fuera del huerto y lo trajo al huerto, para recibir el encargo de cultivar y proteger ese huerto. Una protección bajo la cual se había dispuesto que en esa protección y en ese ambiente que le correspondía a él cultivar y proteger, floreciera una mujer. Porque ¿dónde fue creada Eva? ¿Fuera del huerto o dentro del huerto? Dentro del huerto. Huerto. ¿Dónde fue creada? ¿Dentro o fuera del huerto? Dentro del huerto.
Así que Dios crea al hombre fuera del huerto, lo trae al huerto y le dice: tu responsabilidad es cuidar y cultivar este huerto, porque en este huerto de aquí voy a crear a la mujer para que en este ambiente floreciente que es tu responsabilidad, varón, esta mujer crezca y florezca. Así que aquí vemos que Dios está proveyendo una relación especial en un mundo que se crea para que esta relación crezca y florezca en el huerto. Y el mandato de la creación acerca de llenar la tierra y sojuzgarla, como dijimos hace un momento, se aplica a ambos sexos, hombre y mujer. El hombre es dotado con la fuerza física, está equipado especialmente para cultivar la tierra y el huerto. Pero la mujer, que fue creada dentro del huerto, fue creada y dotada con la capacidad de nutrir y dar vida, nueva vida, de hacer que se reproduzca la imagen de Dios en el huerto y más allá, y que ese huerto crezca para llenar la tierra y atender esos aspectos comunales en el huerto donde ella puede dar vida y cuidar. ¿Puedes observar este cuadro? ¿Puedes imaginarte qué hermoso era ese momento? Detente, por favor, y piensa cómo Dios había diseñado a la perfección todo para que el hombre y la mujer vivieran en armonía perfecta. Adán siendo ese líder de Eva, guiándole y enseñándole los mandamientos, trabajando juntos en el gobierno de ese huerto, cultivando juntos, amándose, disfrutando en cada momento. Eva siendo dadora de vida, nutriendo el liderazgo de su esposo, porque tenían todos los recursos para hacerlo. Así que el diseño original de Dios nos permite considerar que Dios hizo al hombre y a la mujer completos, con igualdad de condición, con un respeto mutuo, con elementos que se complementan, para dar a conocer y que la gloria de Dios proliferara en toda la tierra. Eso era completo. Si ellos estaban en esa igualdad de condición, en ese mundo antes de la caída, no sé si Adán tenía tanto vello, pero estoy seguro que Eva no le decía: ay, te ves mal, depílate. No, sus diferencias eran parte del diseño de Dios. Había un respeto mutuo. Ellos deberían tener el mismo deseo de respetarse y honrarse mutuamente. Ella es la imagen de Dios, yo soy llevo la imagen de Dios. Nos respetamos mutuamente, se complementan. Tu diseño y mi diseño son complementarios, y eso nos hace valorar nuestras diferencias. Eso nos hace honrar nuestras diferencias, porque fue diseño de Dios. Yo no quiero ser Adán, yo no quiero ser Eva, yo soy lo que Dios diseñó que sea, y me gozo porque es complemento para cumplir el propósito de nuestro Creador. Así que cuando Dios creó al hombre a su imagen, como hombre y mujer, tenía algo maravilloso en mente, porque su imagen siempre será bella. La imagen de Dios siempre será bella. Y estos dos, hombre y mujer, fueron formados para expandir la imagen de Dios. Ese matrimonio fue bello.
la relación entre Adán y Eva era armónico, era satisfactorio. El gozo de la comunión entre ellos dos, personas diferentes, sí, pero unidas, era algo que les extasiaba en ese diseño perfecto. Y joven, déjame aplicar esto. Esta perspectiva, esta cosmovisión, eleva la dignidad de cada persona, hombre, mujer. El cristianismo eleva la dignidad del hombre y de la mujer. Lamentablemente, las voces del humanismo quieren hacerte creer que el cristianismo es retrógrado, es abusivo. Pero si hay una cosmovisión que sostiene el valor de la vida, la dignidad humana, es precisamente el cristianismo. No creas que el cristianismo es retrógrado, es el diseño de Dios y es lo que le da dignidad a ti como mujer y a ti como varón. Pero la historia de Adán y Eva continúa en el capítulo 3 y es allí donde encontramos la historia de la caída. Y si tú deseas abrazar el diseño de Dios para ti, debes, como segundo punto, considerar el terrible efecto del pecado. No solamente debes conocer el diseño inicial y su propósito, sino debes de considerar el terrible efecto del pecado. Porque en el capítulo 3 nosotros encontramos en el versículo desde el versículo 8 en adelante, ese diálogo entre Dios y el hombre después de haber escuchado la voz de la mujer. Adán y Eva pecaron contra Dios. Y pecaron porque desconfiaron de su bondad y se apartaron de Él. Creyeron que el diseño de Dios no era el mejor. Supusieron que ellos eran más sabios que Dios y dependieron de su propia sabiduría para encontrar la felicidad prometida por el enemigo de su alma. Rechazaron, hombre y mujer, rechazaron su palabra y comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, aun cuando Dios le había dicho: no coman de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol morirán. Así que Dios les llama a rendir cuentas y les dice la maldición que recaerá sobre ellos. Pero en el versículo 16 dice lo siguiente a la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Y quisiera que juntos leamos el versículo 16, la última parte. Y tu deseo, ¿qué? Y él se enseñoreará de ti. ¿Lo ven? ¿Sí lo tienen? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. No podemos estudiar todos los elementos de la caída, pero si me permites, analicemos juntos el versículo 16, la segunda parte, para efectos de este estudio. ¿Qué es lo que realmente Dios le dice a la mujer en el verso 16, segunda parte? Esta es una descripción de la maldición. Es una descripción de la miseria. No era así el diseño de Dios. El diseño de Dios era complementario, donde una mujer gozosamente era guiada por un esposo que servicialmente y sacrificialmente le guiaba. Pero a partir de allí se viene una descripción de miseria. Y déjame decirte, mi querido joven, que esto es lo que veremos a lo largo de la historia de la humanidad, cuando el pecado controla al ser humano. Cuando el hombre decide escuchar más la voz de su corazón caído que la voz de Dios. Eso pasa, lo que vamos a ver es lo que pasa cuando tratamos de parchar con nuestros propios juicios lo que solamente puede cambiar el autor de nuestras vidas.
Y para entender el versículo 16, la segunda parte, será necesario que lo comparemos con el capítulo 4, versículo 7. Mira, capítulo 4, versículo 7. ¿Lo puedes leer conmigo? Espero que sí. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú le enseñarás de él. ¿Ves una igualdad? ¿Ves palabras repetidas? Tanto en el versículo 16 del capítulo 3 como en el versículo 7 del capítulo 4. Sí, sí es notorio. De hecho, en el original ves la misma estructura en el hebreo. Es importante porque lo que está mostrándonos es un deseo. El versículo 7 del capítulo 4, Dios le dice a Caín: está a la puerta un deseo, el deseo de tu corazón, que quiere enseñorearse de ti, quiere derrotarte, quiere someterte, quiere subyugarte. Ahí está, tocando a la puerta de tu corazón, porque quiere someterte. Y a la mujer le dice: tú tienes un deseo igual. ¿Y cuál es tu deseo? Tomar al hombre y someterlo. Tu deseo será para tu marido. Versículo 16. Cuando el pecado se enseñorea de la mujer, su deseo será el de dominar, someter y explotar al hombre. Pero cuando el pecado se enseñorea del hombre, va a responder de la misma manera. ¿Cómo respondió Caín a ese deseo? Tanto así que, ¿qué hizo con su hermano? Lo mató. Lo mató. Así que la mujer deseará enseñorearse del varón. Quizá no lo mate, espero. Pero el hombre deseará enseñorearse sobre los demás con esa estructura física y estaría dispuesto a lastimar a esa persona. Entonces lo que se describe realmente en la maldición del capítulo 3, versículo 16, es el conflicto entre el hombre y la mujer. Y eso es lo que ha marcado cada día de la historia de la humanidad. Es de esa guerra que se abrieron las compuertas del machismo y del feminismo. El machismo y el feminismo no surgió en 1960. El machismo y el feminismo surgió en Génesis 3, versículo 16, cuando la mujer desea estar sobre el marido y el marido está dispuesto a lastimar a la mujer para someterla. Y eso es lo que Santiago capítulo 4 nos dice en versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ese deseo, ese pecado que está de enseñorearse sobre los demás. Así que a partir de este momento la masculinidad y la feminidad, como Dios la creó, se depravó. A partir de ese momento, la masculinidad y la feminidad, como Dios la creó, se depravó, se contaminó por el pecado. Y surge rápidamente una pregunta: ¿cuál fue el pecado? El pecado del versículo, el efecto del pecado en el versículo 16 a esa hora que la mujer quiere estar sobre el marido o sobre el varón. Y el efecto del pecado es que el hombre quiere estar sobre la mujer y está dispuesto a lastimar. Pero ese no es el pecado. ¿Cuál fue el pecado? El pecado fue la autosuficiencia, la autoexaltación. Primero se rebelaron contra Dios, levantaron su mano contra Dios y dijeron: sabemos lo que has dicho y no nos importa.
comemos del fruto. Y el efecto de eso es la explotación a otros. Por lo tanto, la esencia de la masculinidad corrupta, de la feminidad corrupta, es la autoexaltación, el deseo de dominar, controlar y explotar a las mujeres o a los hombres. Mi querido joven, tu lucha está allí, en tu corazón. No está en las grietas de las paredes, está en los cimientos de tu corazón. El problema no está en el sistema de este mundo. Tu problema no está en la sociedad feminizada o el patriarcado machista. No, tu problema es tu deseo de autoexaltación, tu deseo de dominar. Seas hombre o mujer, esa es la tendencia de tu corazón. Joven, en tu ADN está toda la carga genética pecaminosa de un machista. Varón que estás aquí, no creas la mentira de que tú no eres un machista, porque tú eres un machista por esa naturaleza pecaminosa. Quieres controlar por la fuerza, tienes la inclinación de lastimar, de abusar con el cuerpo que fue diseñado por Dios para proteger. Ahora por tu pecado estás inclinado a lastimar para dominar. Esa es la tendencia de tu corazón. Esa es la realidad a partir de Génesis 3. Eres un machista. Y en los momentos de dificultad, lo que va a surgir de ti, a menos que el evangelio controle tu vida, es tu machismo o tu indiferencia. Pero señorita, tú tienes la misma inclinación, pero lo haces con otros recursos. Quizá ya no es la fuerza física, pero tú quieres controlar con tus palabras, con tu cuerpo. Lo usas para dominar, para controlar, para atraer. El día de ayer, providencialmente, me topé con un video de Katy Perry. Y es tan famosa esa canción. Alguien me la puso y dije, eso lo he escuchado en las redes sociales. Y dice la letra de esa canción: ¿escuchas mi voz? ¿Escuchas ese sonido? Como un trueno haré temblar el suelo. Lo veo todo, lo veo ahora. Tengo ojos de un tigre. Soy una luchadora y me vas a escuchar rugir muy fuerte, más fuerte que un león. Pasé de ser un cero a ser mi propio héroe. Y las mujeres dicen, ¡wow! Alguien que nos defiende. Lo que está promoviendo ella es: yo no voy a aceptar que alguien me dirija. Yo no voy a aceptar un diseño que yo no determiné. Yo soy quien determina lo que va a pasar en mi vida. Estás yendo contra el diseñador. ¿Puedes ver la carga ideológica que viene desde Génesis 3? Ella quiere ser poderosa, ella quiere ser la heroína. No quiere que nadie más le diga lo que tiene que hacer, pensar. Ella quiere libertad. Ella no quiere igualdad, ella quiere superioridad, ella quiere autoexaltación. Y lamentablemente ese es uno de los efectos del pecado que ha lastimado, que ha tratado de romper el diseño original. Así que cuando Dios creó a los seres humanos a su imagen, como hombre y mujer, tenía algo maravilloso en su mente. Y aún lo tiene. Y ninguno de sus propósitos puede ser destruido por Satanás. Ninguno. Pero el pecado ha intentado lastimar
ese diseño. Pero sabes, mi querido joven, no quiero terminar aquí, sino quiero decirte que en Jesucristo Él redime esa visión de las garras del pecado y rompe el poder de Satanás. Porque en el capítulo 3, versículo 15, nosotros podemos encontrar esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Así que si tú quieres abrazar el diseño de Dios y disfrutarlo, tienes que conocer el diseño inicial y su propósito. Tienes que considerar el terrible efecto del pecado. Y número 3, tienes que confiar en el confiar en el diseñador que te redime. Confiar en el diseñador que te redime. Ese día fue oscuro cuando Adán y Eva pecaron. Ese día oscuro para la historia de la humanidad fue algo doloroso, pero ese día se recibió la promesa de la redención. No pasó mucho tiempo después de la caída para que la gracia de Dios se manifestara nuevamente para prometer su obra redentora. En medio del sabor amargo de la guerra entre el hombre y la mujer, viene la dulce gracia de la redención. Dios le dice a Satanás: el daño que has hecho es un daño que será castigado, y recibirás el castigo, la aniquilación, porque de la simiente de la mujer a quien tú engañaste vendrá aquel que te herirá letalmente en la cabeza. No será un golpe más, será el golpe final. Y será restaurado el plan de llenar la tierra con mi gloria. Mi gloria será vista por toda la tierra. Dios no ha cambiado el plan de Génesis capítulo 1 de llenar la tierra con su gloria. Y vino el Hijo de la mujer, Cristo, el verdadero y perfecto Adán. Vino a mostrar la verdadera imagen del Dios invisible, porque Él es el Dios encarnado. Escucha, mi querido joven, el primer Adán en un mundo ideal no pudo cumplir el propósito. El primer Adán, estando en un lugar donde no existía dolor, donde no existía sufrimiento, no cumplió el propósito de diseminar la gloria de Dios por toda la tierra. No cumplió con ese propósito de fructificar y multiplicar la tierra. No. Adán, tenías todo para hacerlo y no lo hizo. Pero el segundo Adán sí lo hizo. El primer Adán no cumplió. Y porque no cumplió, todos fueron condenados. Y recibimos esa carga genética, esa inclinación de nuestro corazón hacia el machismo o hacia el feminismo. Somos hijos de Adán. Pero el segundo Adán, dice Romanos capítulo 5 versículo 16 en la traducción del lenguaje actual: el pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, que es Cristo Jesús, ahora Él declara inocente a los pecadores, aunque no lo merezcan. Ese es el regalo, ese es el verdadero Adán. No aquel que vino a condenarnos, sino aquel que vino a restaurar su imagen. Pero ese mismo momento, en ese mismo momento donde Adán y Eva pecaron,
se anunció la llegada de Adán, del verdadero Adán, del segundo Adán, que vino a mostrar la gloria de Dios y vino para llamar a hombres y mujeres a ser parte de su pueblo, de su nación. Aquellos que llevarán la imagen de Él en sus vidas, a través de sus virtudes, ya no por ser hombres o mujeres solamente, sino por ser hombres y mujeres que manifiesten la gloria de Dios en un mundo caído. Este segundo Adán sí cumplió el propósito inicial. ¿Recuerdas cuál era el propósito al hacerlos a la imagen de Dios? Para que la gloria de Dios llenara la tierra. Y este segundo Adán sí cumplirá este propósito de llenar la gloria de Dios por el mundo. ¿Cómo lo hará? Lo hará por medio de la obra sobrenatural de regeneración y santificación en hombres y mujeres como tú, que por su gracia reciben un nuevo nombre, para que vivan el diseño y abracen la verdad del diseño original. En un mundo que intenta mantenerse de pie con parches solamente, pero que tarde o temprano colapsará. Así que, joven y señorita, no estamos hablando aquí de un patrón de conducta. No. La feminidad y la masculinidad no es algo que tú puedas hacer, es algo que se necesita el poder sobrenatural del Dios Trino en ti. Tú tienes toda la naturaleza para vivir como un machista o una feminista. Pero si tú comienzas a reflejar la gloria de Dios en tu vida, es porque hay un poder sobrenatural en ti, obrando para ser esa mujer que refleja la gloria de Dios y ese hombre que refleja la gloria de Dios. Por favor, piensa en esto, porque lamentablemente hoy en día, en el contexto cristiano, podríamos estar diciendo: sí, yo puedo ser un hombre proveedor, o yo puedo ser un hombre que lidera el matrimonio. Joven, no puedes. Es el poder sobrenatural del Espíritu y del Dios Trino obrando en ti para que puedas hacer eso. Piensa en eso. No es tener un checklist, no es tener una casa grande, no es tener una cuenta bancaria, no es terminar solamente una carrera. No es eso. Es reflejar la gloria de Dios en tu vida, como hombre o como mujer. Dios quiere hacer de ti un joven que refleje la masculinidad, que refleje no al primer Adán, sino al segundo Adán. Para que la gloria de Dios sea dada ahora a conocer. Joven, quiero decirte a ti que la masculinidad es un liderazgo servicial y amoroso. Mucho de lo que está pasando en nuestra actualidad es porque nosotros como varones hemos dejado, al igual que el primer Adán, nuestra responsabilidad de liderar con humildad y con verdad. Podríamos hacer esta pregunta: Adán, ¿por qué no creíste al diseño de Dios? ¿Por qué no te sometiste a la voz de Él? Debiste enseñarle a Eva, recordarle lo que el Creador había enseñado. ¿Por qué no lo hiciste? Pero es lo mismo que hoy nos podemos preguntar. Dios nos ha dicho lo que es la masculinidad, ¿y por qué no lo hacemos? Pero hoy viene nuestro segundo Adán, y no solamente nos enseñó el qué hacer, sino que nos ha dado ejemplo del cómo hacer.
Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Efesios capítulo 5 encontramos cómo Dios muestra a Cristo como ese esposo perfecto que se entregó y santificó a su iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia santa y gloriosa, y se entregó completamente hasta la muerte. Es en Él, joven, señorita, que nosotros encontramos el ejemplo. Y joven específicamente, hoy tú necesitas levantarte como un varón que refleje la gloria de Dios. Y tú no puedes, pero Él te dice: yo puedo en ti, ven y cree en mí. Yo soy tu diseñador y puedo producir en ti lo que tú no puedes producir por el poder sobrenatural del Dios Trino en ti. Cree. Pero señorita, hoy quiero pedirte que por la obra de Cristo, hoy tú puedas romper con esa tendencia de tu corazón rebelde. Hoy tu verdadero novio, tu verdadero esposo, te ha comprado. Y puedes confiar que la feminidad bíblica es el diseño perfecto de tu Creador y tu Redentor. Durante estos días, la palabra de Dios te enseñará su diseño con mayor detalle. Y tendrás sesiones donde te dirán, a la luz de la palabra, qué es ser mujer, qué es ser varón. Te pido que consideres y abraces este diseño y disfrutes ese diseño, porque es el diseño de tu Creador. Pero quizá hay alguien aquí que no ha conocido al segundo Adán. Quizá estás aquí por toda tu vida en una escuela, en una iglesia. Eres hijo de líderes o eres hijo de cristiano. Y tú ni siquiera has conocido la belleza de Cristo. Y esto del diseño y esto de la feminidad a ti se te hace tan distante. Pero hoy te quiero decir, ¿sabes? Hoy Cristo te ofrece y te dice: venid a mí. Todos los que estéis cansados y cargados, quizá tú mismo ahora estás luchando con el pecado de la inmoralidad y te sientes cansado y tú dices: lo que yo quisiera es salir de este hoyo profundo en el que estoy. Quizás la depresión, quizás la ansiedad. Hoy Cristo te dice: yo soy el verdadero Adán. Yo soy el que puede restaurar tu alma. Tu verdadero problema no es ese. Hay un problema más profundo. Escucha su voz del segundo Adán. Así que hoy, porque Dios amorosamente te diseñó, tú debes abrazar su diseño y disfrutarlo, conociendo el diseño inicial y su propósito, considerando el terrible efecto del pecado, pero confiando en el diseñador que te redime. Señor, quiero dejar este tiempo en tus manos, suplicando, mi Dios, que tú puedas atraer los corazones de aquellos jóvenes que están lastimados y heridos por el efecto del pecado. Estoy seguro que muchas señoritas han sufrido porque vivimos en un mundo caído. Pero también aquí hay muchos hombres que han sufrido porque vivimos en un mundo caído. Y la solución a ese dolor, a ese sufrimiento, no está en las voces del humanismo o pragmatismo. No está en esos ismos, ideologías. Está en nuestro diseñador. Un diseñador que no solamente nos diseñó, sino que nos
ofrece una redención. Pido que tú produzcas en nosotros el deseo de confiar en el diseñador que nos redime. Y gracias te damos porque tu palabra nos hace recordar que hay esperanza y que algún día aquellos que abrazamos el diseño y cumplimos el propósito, no por nuestras fuerzas, sino por la redención de nuestra alma, estaremos eternamente en tu presencia, donde no habrá más dolor, no habrá más lágrima, por ese precioso intercambio que hemos recibido. Gloria sean dadas a ti en Cristo Jesús. Amén y amén.